como siempre, digamos, para que quede un testimonio de la clase y aquellos que por algún motivo, ¿cierto?, no pueden estar presentes, lo pueden hacer en el aula virtual bajando la grabación. Yo ya subí, ¿no es cierto? Ustedes me imagino que los que pudieron se dieron cuenta que en el aula, donde decía antes videoconferencia 1, ahí yo le puse video clase 1, ¿cierto? Y ahí uno pincha y baja el video. ¿Ok? Bien. Dentro de lo que nosotros estuvimos viendo la primera clase, digamos, ¿cierto? Que es la única que hasta el momento hemos tenido. Estuvimos viendo todo lo que signifique variables, las características de las variables y cuáles son los conceptos y los datos mínimos básicos que requiero, ¿cierto?, cuando yo ingreso al sistema de estadística y quiero comenzar a analizar las herramientas que me puede entregar esta estadística para yo tener una agrupación de información y con eso tomar decisiones. Entonces, lo que nosotros veíamos, antes de comenzar bien, ¿me están viendo y me están escuchando bien? Cualquiera que lo pueda comentar, chicos. Profesor, le ve la pantalla blanco. ¿Cómo? Yo veo la pantalla. No se ve, solamente blanco. No, sí sé, pero porque yo puse ahora ¿cómo se llama? Yo puse la pizarra en blanco, así que está bien que vean la pizarra en blanco. Ah, ya, ok. Ya, para que no se asusten, que el profe se fue a blanco. Lo que yo les quería mostrar, es cierto, que las estadísticas aplicables como herramienta y como ciencia es para analizar primero datos. Y esos datos, obviamente, primero, como es una estadística descriptiva, dice relación con datos históricos que ya están almacenados, ¿cierto?, que ya han pasado su tiempo y que por lo tanto los puedo tener ahí en algún sistema de control. Entonces, supongamos una serie de datos cualquiera, que puede ser, por ejemplo, supongamos que sean millones, 5, 7, 8, 6, 8, 6, 9, 7, 10, 12, perdón, 15, supongamos 18 y 20, ya, por poner cualquier serie de datos. Me imagino que están viendo esa serie de datos que puse, ¿no es cierto? Chicos. Sí, profesor. Ya. Bueno, entonces cuando nosotros queremos ver el tema de la estadística descriptiva, como la definición dice, ¿cierto?, que la estadística descriptiva permite recrear, permite controlar, permite analizar una serie de datos que ya están registrados en el tiempo. Y cuando hablamos de serie de datos, nosotros, ¿cierto?, esta puede ser una serie de datos cualquiera. Como le digo, supongamos que sean las ventas de una empresa mensuales que están en millones. Entonces sería 5, 7, 8, 6 millones, 10, 12, 15 millones. O sea, en otras palabras, ¿no es cierto? Obviamente que vemos una cierta tendencia al aumento, al crecimiento de las ventas, porque partimos bastantes años atrás con meses atrás con 5 millones, y ahora en el último mes o el mes pasado fueron 20 millones. Obviamente que ha habido un crecimiento bastante importante. Entonces, dentro de lo que nosotros conversamos inicialmente, ¿cierto?, veíamos que la serie de datos, o en la serie de datos yo encuentro varios temas que son importantes conversar. Primero, que un solo dato, por ejemplo, este de 5 millones, o supongamos este otro de 18 millones, esa vendría a ser un individuo, ¿cierto?, de toda la serie de datos, que esta es una serie de datos pequeña, pero independiente de eso, ahí encontramos el individuo. Después de eso, cuando ya incorporamos un poquitito más, supongamos que incorporemos todos estos, ¿cierto?, ahí es una muestra, ¿cierto?, porque no es el total, es un subconjunto del total, pero que me sirve también para analizar de alguna manera la tendencia, la evolución, y sacar también, obviamente, herramientas para tomar decisiones. Y el otro que veíamos es que cuando yo considero todos los datos, me quedo medio chueco, pero eso significan todos los datos, ahí tenemos la población, ¿cierto?, es decir, toda la serie
que incluye esa serie de datos. Si la incluye toda, población. Si incluye algunos de ellos, muestra. Si incluye uno solo, individuo. ¿Cierto? Y lo otro, que por ejemplo, también es importante recordar que yo aquí, ¿no es cierto?, puedo tener la posibilidad de tener simplemente un parámetro que diga, por ejemplo, que las ventas del área es de 15 millones. Por ejemplo, ese sería un parámetro, ¿cierto? Que es algo externo a la empresa, pero que yo lo tomo como base y por lo tanto yo puedo decir que en base a esa información, yo podría decir que en los últimos meses, ¿cierto?, que estamos analizando, por ejemplo, en los últimos 3 meses que yo estoy chequeando aquí, veo que sobrepasé, ¿cierto?, o cumplí los parámetros. Entonces, dependiendo de la serie de datos que yo tenga, puedo tener que sea un solo individuo, pero un solo individuo, si nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, no nos dice absolutamente nada, porque si tomamos al primer individuo, que sería los 5 millones, ¿qué decisión, qué toma de decisiones, qué información me puede arrojar eso? Que, ¿cierto?, otro que diga que el parámetro de la industria es de 15 millones. Bueno, yo podría decir, estoy un 66% bajo el parámetro, si tomo solamente un dato. Ahora, si tomo otro dato, como el que yo les puse aquí, que era el 18, y lo comparo y digo, bueno, estoy sobre el parámetro y por lo tanto estoy súper bien, ¿cierto? Porque tomé un solo dato. Ahora, si yo ya tomo una cantidad mayor, o 4, 5, 6, 10 números de esa serie de datos, obviamente que puedo sacar una mejor conclusión, porque aquí, ¿cierto?, en esta muestra que yo tomé el 2, el 15, el 18, el 20, ahí ya puedo decir que la tendencia en el tiempo ha ido creciendo, ha ido aumentando, y que ya a partir del segundo mes logré el parámetro del sistema y a partir de eso ya comencé a estar sobre el sistema. Perfecto, me permite tener una mejor apreciación de lo que está pasando con esa variable cuando yo tengo por lo menos una cantidad mayor que un solo dato. Ahora, si logro, ¿cierto?, obtener la mayoría, una mayor cantidad, mejor la muestra completa, ahí yo sí que yo puedo tomar una decisión, puedo tener de los datos que me están entregando, obtener información y en base a esa muy buena información tomar decisiones. Porque aquí yo puedo claramente, ¿cierto?, comenzar a decir que la tendencia de los últimos meses ha sido bastante positiva, ha ido en incremento, sobre todo los últimos 4, 5, 6 meses, se ha notado el crecimiento de las ventas, sobrepasamos el estándar de la industria, por lo tanto estamos llegando a lo mejor a ser uno de los líderes o tenemos que controlar que esta variable permanezca creciendo y nos diferencie de la competencia. Se dan cuenta que a medida que yo tengo una mayor cantidad de datos, una mayor cantidad de números o la serie de tiempo es más completa, yo puedo tomar esos datos, los puedo transformar, ¿cierto?, aplicándole ciertas herramientas estadísticas en información y en esa información me va a permitir a mí tomar decisiones. Y entonces eso fue lo que nosotros tuvimos de alguna manera, así a grosso modo, conversando en la primera clase, porque primero veíamos que siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de que tiene que haber una variable, ¿cierto? Y la variable, como la definición intrínseca dice, es que varía, ¿cierto? No permanece constante en otras palabras. O sea, es muy difícil, ¿cierto? Sería extraño inclusive que las ventas de esta empresa fueran 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Durante 20 meses o 24 meses, 18 años, las ventas fueron la misma. Sería acto extraño porque ¿cómo es posible que justo vendamos esa misma cantidad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aumentamos? ¿Por qué no disminuimos? Entonces, lo más probable es que las variables, ese dato que yo necesito es variable, por eso es que me interesa analizarlo. También siento qué pasa con la estatura de las personas, por ejemplo, en el mismo curso donde estamos nosotros. ¿Cuánto es la estatura promedio de cada uno de ustedes? Casi muy poco probable que todos midan lo mismo. Esto sería también extraño, como lo mismo que todas las ventas lo mismo. Y por lo tanto, me interesa tener, ¿cierto?, la muestra de todos ustedes. También, por ejemplo, cuánto es la cantidad de alumnos que tiene ENAC, en matrícula, por ejemplo, en los distintos estamentos, que puede ser administración,
gastronomía, enfermería, etcétera, y ahí, ¿cierto?, voy analizando y puedo ir comparando en los últimos años, se han ido creciendo las matrículas, han ido disminuyendo, se han mantenido, qué pasa con alguna carrera, por qué está disminuyendo en vez de subir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más completa la serie de datos, ¿cierto?, o la serie en el tiempo que yo tengo, me va a permitir a mí tomar, a través de aplicándole herramientas estadísticas, una mejor decisión. Y eso es lo que hasta el momento vi. Entonces ahora me voy a salir de la página en blanco, me voy a volver a la sala para ver si se han incrementado. Bueno, ya llevamos hasta el momento 10, han ido creciendo. No ustedes, sino que el número de asistentes. Una de las cosas importantes, chicos, es que, ¿cierto?, a medida que pasan los días, ya estamos en el día miércoles, no nos olvidemos, primera semana, estamos en estadística, se entiende que hay algunos PPT que están, ¿cierto?, subidos en el sistema. Ya vimos 2 de ellos el día lunes, no alcanzamos a verlos todos, obviamente, porque vimos primero el tema general del curso. Estuvimos viendo también algunas cosas en particular de las evaluaciones, que sí, pero que ahora, de ahora en adelante ya se ha por pasado y por lo tanto se entiende que es así, ¿cierto? Es que no me ha llegado aún ningún grupo de los cuales se supone ustedes van a trabajar. No se olviden que me lo tienen que mandar a mi correo para yo ir anotándolos y considerarlos como grupo para los trabajos, las tareas que se tengan que realizar. ¿Ok? Eso también es importante para que lo vayan teniendo en consideración. ¿Ok? Entonces, de acuerdo ya a lo que hemos visto, entonces vamos a empezar a ver el tema de esta serie de datos, ¿cierto? Los datos que yo obtengo, que pueden ser, como les digo, como estamos en estadísticas descriptivas, ¿cierto?, que la palabra nos dice, voy a describir situaciones que ocurrieron, y si ocurrieron es porque ya pasaron, y por lo tanto son históricos, y esos datos yo los puedo tener acumulados, porque sin datos no puedo sacar ninguna información, y menos puedo hacer, ¿cierto?, tomar decisiones, porque no sé qué datos podría tener. Pero si sí tengo datos acumulados, sí datos registrados, ¿cierto?, que son verídicos, que son compatibles en el tiempo, es decir, todos están en forma mensual, por una persona que sea absolutamente creíble, entendible, ¿cierto?, que son datos reales, los tomo, los analizo, los interpreto, aplico alguna fórmula y después tomo decisiones en base a esa información que me llegan, esos mismos datos. Entonces, mientras más completa la muestra, ¿cierto?, mientras más grande la muestra, mucho mejor la decisión que yo puedo tomar. Ahora, si yo tengo el problema de que no tengo toda la muestra, tengo una parte, bueno, yo tengo que saber que es así y que la decisión puede estar afecta, ¿cierto?, a algún rango de error, porque es muy importante, ¿cierto?, saber eso, y dar a entender también, por ejemplo, si yo estoy haciendo una presentación frente a un grupo de inversionistas, de socios, ¿cierto?, o a los jefes, decirle, bueno, esta dato que yo obtuve para sacar esta información, se entiende que está parcializada, que no es total, que no es completa, y podemos tener un rango de error para que todo el mundo sepa que la decisión que se va a tomar podría, ¿cierto?, ocurrir algo diferente a lo que se supone va a pasar. En cambio, cuando yo tengo toda la información, todos los datos y controlado el rango de riesgo, de error, fantástico, porque ahí la decisión está mucho más precisa y por último mucho más controlada. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver ahora son las formas en que yo cuando genero una base de datos, ¿cierto?, muy numerosa, como por ejemplo, 30 alumnos, ya 30 alumnos no son tantos, pero supongamos, ¿cierto?, 30 alumnos en una sala de clase y yo los voy a medir. ¿Por qué? Porque quiero sacar información, datos con respecto a la estatura de los alumnos. Entonces ya ahí tendría 30 números, ¿cierto?, que corresponderían a la estatura de cada uno de los alumnos de un curso en particular. Ahora, claro, 30 alumnos no se ve tan complejo y si lo veo, si lo estructuro en una tabla Excel, lo más probable es que los 30 me alcancen en la pantalla, ¿cierto? Ya sea en forma horizontal o vertical, depende como me guste la tabla. Pero si ya tengo, ¿cierto?, otro curso que puede de 40 alumnos o todos los cursos de primer año de un colegio que son como 5 cursos con 40 alumnos, 5 por 4, 20, ya son 200 personas. Ahí ya se me complica un poco el tema porque la tabla me empieza a crecer mucho, ¿cierto? Y tengo que avanzar página para poder ir terminando y colocando cada uno de los 200, cada uno de los 40 o cada uno de los 30. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros ahora, que se llama tabla de frecuencia, que la tabla de frecuencia me permite agrupar de una manera, ¿cierto?, importante
los números que yo tengo de datos. ¿Para qué? Para disminuir justamente el tamaño de la tabla, ¿cierto? El tamaño del Excel que voy a utilizar, no sé si lo queremos ver así de simple, y que me facilita la vida, en esas palabras. ¿Ok? Hay alguien que, ¿cierto? Podría decir, no, a mí me da lo mismo, yo, si son 500, yo los quiero tener los 500, bueno, lo puede hacer así, o sea, sabemos las manos, ¿cierto? A lo mejor experto en el tema, puede ser, pero lo más probable es que uno, en cierta forma lógica, va a decir, no, sé que esto yo lo voy a agrupar, lo voy a aglutinar porque es mucho, ¿cierto? No quiero tener 500 columnas o 500 filas, yo quiero tener una tablita que yo pueda percibir viendo solamente mi pantalla en el computador y que entre todo, y para poder ahí ver bien los datos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es nuevamente compartir la pantalla, y acá espero que ahora estén viendo algo que dice medidas de la tendencia central. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Ya. Profe. Es muy bien, porque como les digo, a veces no es bueno hablar al computador solo. Prefiero que ustedes me digan que efectivamente están viendo lo que yo les estoy mostrando. Perfecto. Ok. Bueno, avancemos con el tema. Es cierto, esto ya el PPT ustedes lo tienen, está en el aula habitual, algunos ya lo bajó, algunas hasta lo estudió, lo memorizó, no sé, pero lo importante es cierto que veamos lo esencial. ¿Por qué vemos la medida de la tendencia central? Porque nos dice la medida de posición, ¿cierto? O sea, de tendencia que tienden al centro. Por eso se habla medida de tendencia central, una que llegan al promedio, al centro. ¿Cierto? Nos facilitan, ¿qué cosa? Información sobre una serie de datos que estamos analizando. Por ejemplo, la serie de datos que yo les puse, 5, 6, 8, 10, 15, 20, una serie de datos. Pero de repente esos números no me dicen nada. O sea, bueno, yo puedo ver, bueno, si partieron en el 5 y están terminando en el 20, obviamente que crecieron. Ya, podría ser ¿cierto? Una forma de ver que la tendencia que tiene esa serie de datos va hacia arriba. Ya, perfecto. Pero me pueden decir, sí, pero sea un poquitito más profesional, analízalo un poquitito más profundidad, dame más información para tomar decisiones. Entonces, para eso empiezo a analizar y aplico estas herramientas de estadística que se llaman medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? 3. La media, la mediana y la moda. La media, ¿cierto? Ya sabemos, porque ustedes lo aplican permanentemente, sobre todo a final de periodo o al final de semestre, cuando le sacan el promedio a ustedes, tienen clarito cuáles son sus notas y cuál va a ser su promedio. Y si el profe se equivoca, levantan en la mano, profe se equivocó, ¿por qué me puso ese promedio? Bla, 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 porque lo saben calcular perfectamente bien, ¿cierto? Pero también vamos a avanzar y vamos a incorporar la media, perdón, la mediana y la moda, ¿ok? Entonces, estas medidas, como dice ahí, ¿cierto? Permiten conocer diversas características de una serie de datos. O sea, no solamente ahora la tendencia, va para abajo, se mantiene, va para arriba, sino que ahora otras características que me arrojan esos mismos números y que es muy importante ir agregando para tener más información y en base a esa información poder tomar una decisión, ¿ok? Y como dice ahí, bueno, ya lo comenté, ¿no es cierto? Las medidas típicas que nosotros vamos a ver son de dos maneras, de dos formas. Primero, de posición central. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que de alguna manera tienden a buscar el punto medio. ¿Cierto? Me tienden a mostrar el promedio, el medio de toda esa serie de datos. Ahora, ¿para qué me sirve esa decisión, ¿cierto? Perdón, esa información? De que sea justo el promedio, ahí yo tengo que chequear. Y la otra medida de posición no central, o sea, uno centra, el otro no centra. Pero ¿qué me habla esto? De la distribución, de cómo está la dispersión de los datos con respecto a ese mismo medio, al centro me refiero. ¿Cierto? Lo central, cuántos están hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, cuántos están hacia la izquierda, en el sentido de la distribución de los datos. Entonces ahí también es lo que se llama, ¿cierto?, la varianza, lo que nosotros vamos también a tener como herramienta estadística. Entonces, primero la media aritmética, que no hay mucho que hablar de ella, ¿cierto? Es el valor medio ponderado de la serie de datos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un 5, un 5, un 7 y un 7, el promedio me daría 6, ¿cierto? Que es la media ponderada de esa serie de datos. ¿Ok? Se pueden calcular diferentes tipos de media, siendo la más utilizada la promedio que nosotros hemos siempre calculado.
¿Ok? ¿Cuáles son las características? Es una medida totalmente numérica, ¿cierto? Sabemos que hablamos de números, 5, 7, 10, el promedio de las notas, el promedio de las ventas, el promedio de las matrículas, el promedio de las patentes, el promedio de los últimos costos de mi empresa en los últimos años, siempre números, ¿cierto? Una cantidad en particular. En su cálculo dice se toman en cuenta todos los valores de la variable, eso es importante, ¿cierto? Yo tengo que considerar, si yo quiero sacar la media, tengo que considerar todos los valores de la muestra. Si yo saco un subconjunto, ese subconjunto no me va a dar, ¿cierto?, el promedio que realmente corresponde porque yo necesito toda la serie de datos. Entonces, es importante porque si yo tengo una serie de datos por ejemplo, como conversábamos en la clase pasada, quiero sacar el promedio de la estatura de los chilenos. Y digo, ok, los chilenos somos 18 millones, necesito los 18 millones cada uno con su respectiva medida. Ya ahí saco el promedio. Bastante complejo, difícil, lo más probable es que no lo podamos hacer, vamos a sacar una muestra. Y esa muestra, ¿no es cierto?, de acuerdo a ciertos análisis, pueden ser 50.000, 100.000 personas, ya ok, de ahí le saco el promedio. Pero igual, en esa muestra, igual necesito los 100.000, los 50.000 y no 2 o 3, y digo, ya el promedio está. Porque ahí se distorsiona mucho el tema del promedio. Y lo otro que tiene como, así como marcando ruido, es que el promedio está lamentablemente muy afecto a los valores extremos. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo solamente dos notas, ¿cierto? Un 1 y un 7. 7 más 1, 8, digo por 2 me da un 4. Bueno, aprobé el ramo, ¿cierto? Quedé tranquilo, pero ese promedio es bastante poco aterrizado a la verdad porque fueron dos extremos, un 1 que está muy abajo y un 7 que está muy arriba, y me promedió, ¿cierto? Entonces los extremos afectan mucho el promedio. Y eso también es una característica que yo tengo que tener en consideración cuando yo voy a analizar mi serie de datos, la variable, ¿cierto?, que está dentro de esa serie de datos, porque no nos olvidemos que la serie de datos son números, pero esos números, por ejemplo, significan ventas, significan costos, significan mis notas, significan mis ingresos, ¿cierto? O sea, hay una variable por medio que yo necesito y me interesa conocer, más que los números en particular, ¿cierto?, que aparecen en esa serie de datos. Entonces yo tengo que tener en consideración que si bien es cierto la media, el promedio es bastante fácil de calcular, tiene algunos detallitos que me pueden hacer tomar decisiones media afecta a extremos en general. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula la media aritmética? ¿Cierto? Ya sabemos que es muy sencilla, porque se calcula multiplicando cada valor por el número de veces que se repite. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo 5, 5, 7, 7, se repitió el 5 dos veces y el 7 dos veces. 5 por 2, 10, 7 por 2, 14. Sumo los dos, son 24, lo divido por 4. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo 4 números. Bueno, es lo mismo que aparece acá, solo que a veces, ¿cierto? La fórmula así, cuando uno saca el promedio dice, oye, pero yo nunca he sacado el promedio así como aparece ahí. ¿De dónde inventaron esa tremenda fórmula? Bueno, lo que pasa es que uno, en definitiva, lo que hace, aunque no me doy cuenta, es que primero tomo la primera nota, por ejemplo, ¿cierto? La nota, mi nota. ¿Y por qué la multiplico por 1? Porque, por ejemplo, la primera nota es una sola, un 5. Perfecto. La segunda nota es un 7. Perfecto. La tercera nota me saqué otro 5. Perfecto. Y la cuarta nota un 7. O sea, tengo 2 7 y 2 5. Pero pueden ser 5, 7, 5, 7. Pueden ser igual individuales. Ahora, como son individuales, cada factor significa 1, porque yo tengo un solo 5, un solo 7, un 5 y un 7. Ahora, si yo lo quiero sumar, ¿cierto? Tengo 2 7 y tengo 2 5. Entonces ahí simplemente yo diría 5 por 2 más 7 por 2. ¿Cierto? Que aquí está el X2 que sería los 7 multiplicado por la cantidad de veces que se repite el 7. Ahora, si ningún número se repite ninguna vez, sino que tengo un 4, un 5, un 6, un 7, 6, 5, 5, 5, todas diferentes, como son únicas, lo multiplico todas por 1, porque no se repite ninguna, ¿cierto? Y ahí simplemente sumo las notas y las divido por n. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, solo que aquí le agregamos también la posibilidad a esta ecuación, ¿cierto?, de que cada uno de los datos pueda ser también, tenga la posibilidad de que se repita en la serie de tiempo. ¿Cierto? Como por ejemplo les digo, yo me saqué un 5, un 6, un 7.
un 5, un 6, un 7. O sea, otra vez repetir la misma serie. No sé qué me pasó, fui subiendo, bajando las notas. Y por lo tanto, el 5 se repitió 2 veces, el 6 se repitió 2 veces y el 7 2 veces. ¿Cierto? Cuando son 5 notas, 6 notas, yo las puedo sumar todas y da lo mismo, para que las vaya a sumar entre ellas y saco el promedio. Pero cuando ya son 30 datos, cuando son 100 datos, o cuando son 500 datos, y eso se van repitiendo, ¿cierto? Obviamente que me hace más fácil, más sencillo ir sumando la cantidad de veces que se repite para ir sacando el promedio en particular. ¿Ok? Y esa es la formulita muy compleja, ¿cierto? que uno tiene cuando estamos viendo el tema de el promedio o la media aritmética. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto para que no se vea con tanto número, pero en realidad lo que quiere decir es que cada uno de los datos, ¿cierto? Yo lo sumo y lo divido por la cantidad total de datos. ¿Cierto? Es el promedio que ustedes saben sacarse perfectamente. Por ejemplo, en esta asignatura vamos a tener 5 notas, sumamos las 5 notas, las dividimos por 5. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, si nos sacamos 5, 7, para que vaya a sumar 7 por 5, 85, se le tiro que el promedio es 7. ¿Cierto? Por lo tanto, va a depender de la serie de datos, de la facilidad, de las veces que se multipliquen entre ellos los números para sacar el promedio. ¿Ok? Por lo tanto, mayor complejidad no tiene ninguna. Después avanzamos y vemos que me hablan de la moda. No, perdón, me salté la mediana, porque estábamos en la media aritmética. Vamos acá, la mediana. Bueno, la mediana es obviamente diferente a la media, ¿cierto? O al promedio. ¿Por qué? Porque la mediana dice que es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra, es decir, 50%. Esa es la palabra, lo dice, la mediana viene de la media, ¿cierto? Que justo va al medio. En cambio, la otra, la media, se va relacionada con el promedio. Lo que tiende al centro, en cambio, esto es justo al centro de la serie de datos que yo tengo en mi sistema. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 5 de venta, 10 de venta y 15 de venta. ¿Ok? 10, 15, 20. Y así voy viendo la cantidad de datos que yo tengo en mi serie de datos. Pero hay un punto que se va justo al 50% y yo tengo que calcular ese 50%. ¿Ok? Como dice ahí, un 50% de valores son inferiores y por lo tanto el otro son superiores, ¿cierto? Porque si yo hago una línea justo en el medio, los que están hacia arriba son superiores, los que están hacia abajo son inferiores. Ahora, para el cálculo de la mediana, interesa que los valores estén ordenados de menor a mayor. Esto es súper importante porque para realizar esta operación, sí o sí, ese dato que aparece ahí yo lo tengo que considerar. Que los valores estén ordenados de menor a mayor. O sea, tengo que poner, ¿cierto? Por ejemplo, la serie de datos puede estar desordenada. Por ejemplo, puedo tener un 4, un 6, un 7, un 3, un 6. Entonces, hay un 3 que está por intermedio de las notas. Para el promedio no hay problema, yo lo sumo, lo divido por la cantidad y saco el promedio. ¿Cierto? Total, ahí independiente porque depende de los extremos, va a haber el valor promedio que me voy a sacar. En cambio, para la mediana sí es necesario primero hacer un orden y poner de menor a mayor la serie de datos que me están entregando. Porque si no, me distorsiona el resultado. ¿Ok? Si la serie tiene un número par, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Por ejemplo, si es 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Cuál es la media? ¿Cierto? Uno podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo saco la media? Entre el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Como tengo 3 datos para un lado y 3 datos para otro, ¿cierto? No llego, la media justo está, en este caso puntual, entre el 9 y el 10. Y entre el 9 y 10 está la 9,5. ¿Cierto? Eso también es muy importante para recordar que porque tiene que estar justo al medio. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de la mediana? No pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido.
¿cierto? Porque, ¿te acuerdas que el promedio sí lo pondero? Porque digo, bueno, tengo 3, 5, 2, 7, aquí lo consideran igual como un número y se repite, ¿no? Tiene la ventaja de no estar afectado por los extremos. Entonces, esa es la gracia, esa es lo importante que tiene la mediana, que no está afectada, ¿cierto? O no le distorsiona mucho los extremos, porque se va solamente al 50%. Y bueno, hay una limitación, sí, ya que solo considera el orden jerárquico de los datos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se olviden que ahí yo pongo de menor a mayor y por lo tanto jerarquizo mis datos. Podría ser una característica, pero también es importante entender de que es bueno saber cuántos de mis datos, ¿cierto? Dependiendo de la variable, obviamente, por ejemplo, en mis notas, para saber cuántos de mis datos están sobre 50 y sobre 50, me da lo mismo, porque en realidad la nota de aprobación es un 4, ¿cierto? Y si lo comparo entre el 1 y el 7, el 4 no es la media, ¿cierto? Porque sería 3,5, cambio el 4. Entonces, como no es la mediana el dato importante para sacar la nota, se saca el promedio. ¿Okay? En cambio, para la mediana, para algunas variables, sí es sumamente interesante saber cuánto es la cantidad que hay de un promedio hacia arriba de 50% y 50% hacia abajo. Por ejemplo, cuando el par de meses atrás se estaba conversando de cuánto era el sueldo promedio que tenían los trabajadores en Chile, se llegó a determinar, por ejemplo, que el sueldo promedio de un trabajador era de aproximadamente 500.000 pesos. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, si el sueldo promedio de un trabajador, y creo que era 570 inclusive, del trabajador es 570, es una cantidad súper importante. Oye, los chilenos están todos espectaculares, ¿cierto? Ganando cualquier plata. Pero no nos olvidemos que ese dato, ¿cierto? Esa herramienta está afectada por los extremos, porque puede haber una persona que gana 10 millones y otra que gana 100.000 pesos, ¿cierto? Y 10 millones más 100.000 son 10 millones 100.000, lo digo por 2, me dan promedio de 5 millones 50. Y ninguno está viviendo con eso, porque uno vive con 100 y el otro vive con 10 millones. Entonces, por lo tanto, es bastante distorsionado, ¿cierto?, el dato del promedio. Pero si me voy a la media, y cuando calcularon la media de los ingresos de los trabajadores chilenos, se dieron cuenta que de los 570, que era el promedio, que ya estaban diciendo que era bueno, que era muy alto, que los chilenos parece que están en un paraíso, se dieron cuenta que la media, que era el promedio, bajó, cuando aplicamos la mediana, bajó a 400.000 pesos. Entonces ahí se da cuenta que dependiendo de la variable, la información es diferente, porque que la mediana sea un 400.000 pesos significa que la mitad de los trabajadores de Chile vive con menos de 400.000 pesos. Y la otra mitad vive sobre 400.000 pesos. Entonces ahí ya cambia la historia, porque uno entiende que supongamos que sean 10 millones de trabajadores, 5 millones de trabajadores, obviamente con su respectiva familia, que pueden llegar a, no sé, 4 millones, o sea, 20 millones de personas, no somos tantos chilenos, pero, ¿cierto? Viven bajo los 400.000 pesos. Entonces ahí ya la decisión es bastante diferente a el promedio cuando yo me arrojan, ¿no es cierto?, otra herramienta que es la mediana y me dicen ese dato que es más frío, más crudo y me permite tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, por eso es que de repente uno aplica otro tipo de instrumento, que no solamente el promedio, sino que también la mediana. Y otro dato que es como ya así anecdótico, digamos, ¿cierto?, como más simpático, porque no tiene mucha incidencia, pero que igual existe, que se llama la moda. ¿Cierto? Cuando uno le hablan de la moda, se imagina de la ropa, ¿cierto? Como las personas andan en la calle vestidas, lo que se está llevando ahora, lo que está de moda. Bueno, en estadística, la gracia es que la moda es lo que más se repite. Y por eso es que uno habla de la moda en la ropa, porque cuando uno ve que algo está de moda, es porque todo el mundo quiere usar ese tipo de ropa. Está de moda, lo que más se repite. Entonces, simplemente en estadística es el dato dentro de la serie de datos que más se repite. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo una serie de datos donde el mayor número de veces que de todas mis notas, que son 6 notas, me saqué 3, 7, y los otros son un 6, un 5 y un 4, 5, se repite 3 veces el 7 y esa es la moda. ¿Cierto? Muy buena moda, tenemos moda 7. ¿Ok? En una otra serie de datos de una venta de mensual, ¿cierto?, de los costos, del número más chico, lo que sea,
el número que más se repite dentro de esa serie de datos, que puede ser apenas 2 veces, ¿cierto? Porque todos son distintos y uno se repitió 2 veces apenas. Bueno, esa es la moda, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces dice ahí, como dice ejemplo, vamos a utilizar la tabla de distribución de frecuencia con los datos de la estatura de los alumnos para ver lo siguiente. Acá. Acá hay una columna, voy a borrar ese, déjenme borrar esta cosa que no corresponde, donde yo aquí me encuentro con una serie de datos ya tabulados. ¿Cuáles son esas serie de datos? Primero, que acá el X o la variable viene a ser la estatura de alumnos de un curso obviamente básico, ¿cierto? Y que son en total 30 alumnos. Y, por ejemplo, aquí me doy cuenta que los que miden 1,28 m, puedo poner cualquier número, son 4 alumnos de ese curso. Entonces, primero tengo la variable, que son los números de la estatura, y lo voy variando de 1,20 m, 1,21 m, 1,22 m, hasta 1,30 m. O sea, la dispersión de ese curso está entre el 1,20 m y el 1,30 m. O sea, casi todos andan por la misma estatura, hay una variación más o menos relativamente pequeña, 110 centímetros entre cada uno. Y como no son tantos alumnos, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a aglutinar y voy a decir ya? De 1,20 m a 1,25 m y de 1,26 m a 1,30 m. 2 columnas y hago demasiado limitado, ¿cierto? La información, prefiero tener la dispersión mayor, es como para tener más datos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, yo necesito confeccionar una tabla de frecuencia, lo primero que tengo que poner en la primera columna, ¿cierto? Como bien aparece aquí, tengo que poner cuál es la variable que yo estoy estudiando. Y la variable que yo estoy estudiando es, primero, ¿cierto? La variable que yo analizo es la X. Esa es la variable que yo conozco como la información que yo necesito. ¿Cuál es la información? Siento que yo puedo poner variable o lo puedo poner en vez de variable, estatura de los alumnos o simplemente estatura. ¿Ok? Esa sería la variable X. Después habla de frecuencias absolutas. ¿Qué es lo que es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite ese mismo número, esa misma estatura en este caso. Entonces, por lo tanto, primero la simple. En la segunda, aquí en la primera columna, ¿cierto? Si yo hago aquí el Excel, vendría a ser esta primera columna, los datos, la variable que yo estoy analizando. En la segunda columna, la cantidad de veces que se repite esa información o ese dato. Aquí vemos que en forma simple hay un solo alumno de 1,20 m. Hay 4 alumnos de 1,21 m. Hay 4 alumnos de 1,22 m. Se dan cuenta y así sucesivamente hasta el 1,30 m, que son 3 alumnos. Ahora, si yo sumo 1 más 4 más 4 más 2 más 1, si esto se lo hace Excel, inmediatamente me va a arrojar que el total de números son 30. O sea, tengo 30 alumnos que medí, de los cuales 3 miden 1,30 m, 3 miden 1,29 m, 4 miden 1,28 m y así sucesivamente. Entonces, la primera columna, la variable a consultar, ¿cierto? De estatura de los alumnos, y ahí va. 1,21 m, 1,22 m, 1,26 m, 24 y así sucesivamente. En la columna al lado, ¿cuánto es la cantidad que se repite en esos alumnos? 1, 5, 3, 10, ninguno. O sea, bueno, si no hay ninguno, ¿para qué voy a poner ese valor? Y después la que sigue es la frecuencia acumulada. ¿Qué significa eso? Que ahora, ¿cierto? Es la F mayúscula y la otra es FI, que es minúscula. Significa que se va acumulando la frecuencia. Primero parto con 1 porque esto es 1, ¿cierto? Y por lo tanto, como el primer dato, solo 1. Pero ahora yo le agrego, ¿cierto? Estos 4 y por lo tanto 4 más 1, 5. Le vuelvo a agregar 4 más, ¿cierto? Más
5 más 4, 9. Y así voy, ¿cierto? 9 más 2, 11, más 1, 12, más 2, 14, 17, 20, 24, 27, y el último tiene que coincidir, obviamente, con la misma cantidad, ¿cierto?, de la frecuencia acumulada con el total de datos que yo tengo. O sea, si son 30 alumnos y después los empiezo a acumular, me tiene que dar los 30 alumnos, porque si una columna me dice que son 29, es porque en alguna parte sumé más, ¿cierto? Simplemente, a lo mejor aquí me equivoqué de 9 a 14, o sea, de 12, ¿cierto? Que eran 2, pensé que era el de arriba y le puse 15 y voy sumando y me llega a 31, me equivoqué en sumar. Porque obviamente me tiene que dar totalmente la cantidad que corresponde, que es 30 alumnos, por un lado, en la acumulada, y en la simple también, absolutamente cada uno de ellos sumado me da 30. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, hay una cuarta columna que está acá, ¿cierto? Que si lo vemos, lo podemos ver así como columna, sería esta la cuarta columna en Excel, que me dice que es X por F. X por F. Entonces, ¿cuánto era X? 1,20. Por 1, o sea, porque aquí está el F minúscula, ¿no es cierto? No el mayúscula. 1,20 por 1, 1,20. 1,21 por 4, 4,84. 1,22 por 4, 4,98. Y así voy sumando, sumando, sumando. Y finalmente, una vez que yo tengo todos los datos, ¿cierto? Del 1,20 al 1,30 multiplicado por su frecuencia simple, saco la sumatoria. Que es la sumatoria de cada uno de estos datos, que me llega a 37,6. Entonces, por algo, ¿cierto? Necesito esa información. Por algo necesito esos datos. ¿Okay? No se olviden que, primero, cuando sacamos la media o el promedio, cuando sacamos la media y la moda de una serie de datos simple, ¿cierto? Se hace de acuerdo a la fórmula que ya les mostré. Ahora, cuando ya lo quiero tabular, es decir, voy a ir a una tabla de frecuencia, necesito aplicar otra fórmula porque son más datos y son más completos. Entonces, a esta misma tablita que tenemos acá, ¿cierto? Que yo voy a empezar a borrar esto para que se vea un poquito más simple, mejor. Acordándonos, ¿cierto? Por ejemplo, que cuántas veces, para sacar el promedio, por ejemplo, ¿qué datos necesito? ¿Cierto? Entonces, primero, yo tengo que saber que son 30 los números, los datos que tiene todo. Acá necesito, son 30 datos que tiene esta tabla. Que cada uno de esos números se repite una cierta cantidad de veces, y acá yo tengo el resultado de esa multiplicación, ¿cierto? Y tengo la sumatoria. Ok, entonces si yo me voy ahora a ver el promedio, para sacar el promedio de esta serie de datos, veo que, me quedo con todos los circulitos que hice antes. Por eso es que lo quise borrar y después me puse a hacer mono más. Bueno, cuando yo aplico el promedio, si ustedes se fijan acá, el N es 30, ¿cierto? Por eso que se puso 30. Ahora, los datos que van arriba, ¿se acuerdan que era el 1,20, que era la primera estatura? ¿Cuántas veces se repetía? Una vez. El más 1,24 que se repetía 4 veces. Más el 1,21 que se repetía 4 veces. Y así hasta el 1,30 que se repetía 3 veces. Yo tengo que multiplicar y sumar, multiplicar y sumar. Y eso dividirlo por 30 y eso me da la media del promedio de esta serie de los alumnos de 1,25 m. ¿Cierto? Ya si le queremos colocar más decimales, pero 1,25 m yo creo que estaría perfecto. Pero ¿cómo lo hago o cómo lo simplifico y lo saco así de rápido? Bueno, dado que, ¿cierto? Yo tengo el total, la sumatoria que me arrojó el X por Y cuando yo hice el cálculo, y por eso es que lo pusimos aquí como cuarta columna, este promedio, ¿cierto? Que da 37,5
Porque en definitiva lo que hacemos arriba en la fórmula es X por FI 1,20. Esto, y aquí como ya lo tengo en Excel y lo tengo inmediatamente, simplemente la sumatoria de ese promedio, que es 37.6, yo me simplifico la vida porque ya lo tengo, lo calculé, lo de arriba ya lo hice, todo esto ya lo hice, pongo 37.6 dividido por 30 y nuevamente me da la misma cantidad, ¿cierto?, que corresponde al 1,25 de promedio. Entonces uno puede hacerlo de las dos formas que quiera, ¿cierto? Si yo lo quiero, lo hago con este método carretero, con la formulita que aparece aquí, donde simplemente aplico cada uno, ¿cierto?, de los datos multiplicado por su frecuencia y lo divido por 30. O, como yo ya tengo las tabulaciones en Excel, tengo X y tengo FI, inmediatamente multiplico X por FI y después sumo, y eso en Excel uno lo hace, pero así en un par de segundos, ya pongamos un par de minutos, y se acabó. ¿Cierto? Ya tengo, inmediatamente saco la medida métrica. Obviamente que también en Excel yo pongo una serie de datos y pongo después ahí, llamo la función promedio y me la da inmediatamente y me da el 1,25. No tengo que hacer ni siquiera la fórmula. Pero como estamos, ¿cierto?, haciendo el curso de estadística, se supone que tenemos que aprender cómo se realiza, cómo se calcula esta información. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el promedio de esta serie de datos. Después, lo que sigue, bueno, otra vez me quedó el mono aquí dando vueltas. Dice que la mediana de esta muestra, de los 30 individuos, es 1,26, ya que está por debajo del 50% y por arriba del 50%. Veamos si es verdad, ¿cierto? Vamos a ver el cuadro, y para eso, ¿de qué yo me voy a servir? Me tengo que servir, me ayuda, y por eso que también lo calculo, la frecuencia acumulada. Aquí me va acumulando los porcentajes. Entonces, como son 30, no tengo, ¿cierto?, el promedio, el 30, si yo lo divido por 2, para sacar la media, ¿cierto?, me da 15. Me voy a ver la frecuencia acumulada y aquí me parece 14. Entonces, lo que tengo que hacer es el número que inmediatamente sigue después del promedio, que es 15, ¿cierto? No tengo exactamente el 15, pero tengo sí el 17, que está sobre 15, ese dato es el que yo considero, pero este dato es la frecuencia acumulada. Después me tengo que hacer la extrapolación al X, ¿cierto?, que es la variable que yo necesito, y por eso queda 1,26. Entonces, por eso es que se dice que la media está en el 1,26. Obviamente que uno entiende que hay una dispersión porque no es tan exacta, porque no es 15, pero el que sigue después de 15 inmediatamente es el 17. Me voy, ¿cierto?, a extrapolar el número y me da 1,26. Por eso es que, ¿cierto?, se dice que la media, como bien aparece aquí, es 1,26. Se me olvida que cada que cambio pantalla me quedan los mismos monitos. ¿Ok? Por eso es que aquí entonces aparece el número 15, perdón, el 50% y el otro 50%, y me dicen que es 1,26. ¿Ok? Aquí lo que dice más abajo, bueno, también se puede calcular n dividido por 2, que es lo que yo hice, ¿cierto? Si son 30 todos los datos, todos los elementos, lo divido por 2 para sacar la media, me da 15. Ese número 15, que el resultado que me da esa división, lo busco en la frecuencia absoluta. Si está el 15, perfecto, porque justo es el número. Así que estamos súper bien. Si no aparece ese número, yo tengo que ir al número inmediatamente siguiente después de ese promedio, que en este caso era 17, el 14 no, porque el 14 está bajo el promedio. Tengo que irme al otro, que es 17, porque estaba el 14 y el 17. ¿Cuál me sirve el 17? Y ahí me voy, ¿cierto?, a extrapolar la variable, la que me corresponde, que es la estatura, que es X, y ahí digo 1,26. Entonces, en este ejemplo, con valor 1,26.
se repite en 3 ocasiones, porque eso también es importante, porque el 1.26 se repite 3 veces, ¿cierto? Aquí lo voy a ver, voy a volver. 1.26, ¿cuántas veces la frecuencia acumulada? ¿Cierto? Está aquí, por eso es que digo que es la que sigue después del 15, pero la frecuencia simple, es decir, la cantidad de veces que se repite el 1.26 son 3 veces. Entonces tengo 1.26, 1.26, 1.26. Es re fácil, porque el medio de 3 vendría a ser 1.26 también, porque hay 1.26, al medio 1.26 y 1.26. Entonces, se vuelve a ratificar que en este caso la mediana es 1.26. Profesor. ¿Alguna duda por ahí? Profe. Dime. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿De dónde salen los datos de la frecuencia acumulada? Eso uno los tiene, uno mismo, ¿cierto? Los tiene que, por ejemplo, yo les puedo decir, vamos a hacer un trabajo y me tienen que hacer el promedio, la mediana y la moda del PIB de Chile de los últimos 10 años. ¿Qué significaría eso? Que ustedes tendrían que ir a internet, buscar el PIB de Chile del año 2019, 2018, ¿cierto? Y así para atrás, y ustedes buscar los datos. Una vez que encuentren los datos, apliquen la información. Ahora, lo más probable es que, ¿cierto? Cuando sean, obviamente, pruebas, que sea ejercicio, yo le voy a dar la serie de datos. Esta es una serie de datos, ahí les digo, estos son. Y ahí le digo, aplícame y hazme el cálculo de la media, del promedio, de la mediana, ¿cierto? Y ahí ustedes lo tienen que hacer, ¿ok? Esas son las dos formas. O ustedes lo buscan, pero que sean datos reales, y lo aplican. O también podría ser una tercera alternativa, mire, ustedes inventan la serie de datos. Y listo, ustedes inventan cualquier serie de datos y aplicamos el ejercicio. Pero de que sí es necesario tenerla, claro que sí, porque si no, ¿cómo voy a aplicar, ¿cierto? Para aplicar cada uno de estos datos, ¿ok? Y finalmente, en la moda de este ejercicio que estamos viendo, dice que hay 3 valores que se repiten en 4 ocasiones. Miren lo importante, o sea, la moda no solamente es una sola, como el promedio es uno solo, la mediana es una sola, la moda no. La moda es, si tú tienes un número que se repite la misma cantidad de veces que otro, también es moda. Entonces, en este caso me dicen que la moda es el 1.21, acá, 1.21, el 1.22 y el 1.28. ¿Por qué? Porque esta serie cuenta con 3 modas. O sea, está súper de moda. No. ¿Por qué cuenta con 3 modas? El 1.21, 1.22 y 1.28 es porque la moda es, ¿cierto?, el número que más se repite, y si nosotros nos vamos a ver nuestro famoso cuadrito, nos damos cuenta que aquí yo veo y digo, bueno, aquí se repitió 4 veces el 1.21, 4 veces el 1.22 y después sigo para abajo y 4 veces el 1.28. Entonces, por lo tanto, esta es moda y esta es moda. Ahora, si cualquiera de estos números, por ejemplo, se hubiese repetido 5 veces, ¿cierto? Hay una sola moda porque el único que tiene más veces, que por ejemplo sería el 1.28. Pero como en este caso se repitieron 3 datos o 3 números con la misma cantidad de veces, son 3 modas, ¿ya? O sea, eso es importante. La moda no necesariamente significa que tiene que ser un solo dato, sino que pueden ser varios, como aquí vimos que son 3. El promedio es uno solo y la mediana es uno solo, ¿ok? Entonces, esa información es cómo yo tengo que calcular para sacar la media, la mediana y la moda, ¿ok? Tanto cuando son datos simples que cuando son datos ya estructurados en una tabla. Aquí, por ejemplo, déjenme borrar aquí, porque si no, ni yo entiendo lo que aparece aquí, con tanto dibujo. Aquí me dan otro ejercicio, donde me dan una serie de datos. Ahora, lo importante es, por ejemplo, si yo le entrego esta tabla, ustedes ya, ¿cierto? La idea es que ustedes entiendan que la primera columna, o sea, la que está más a la izquierda,
del Excel o del PowerPoint o del instrumento que me estén entregando, es esta primera columna son la variable que a mí me interesa analizar. ¿Por qué? Porque esta es X. Y X es la variable. Y me dicen que hay números como 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Esas son las variables. Ni siquiera me están diciendo que, por ejemplo, esto es millones de ventas, número de autos, número de hijos sería como demasiado, número de familias en una población, no sé, lo que ustedes quieran. Me dicen que eso es X nomás. Pero la primera columna es los datos que a mí yo necesito analizar. O sea, aquí yo lo encuentro súper entretenido porque aumenta de uno en uno. 13, 14, 15, 16. ¿Qué será? Buena pregunta. Pero independiente de eso, me dicen, bueno, calcúlame la media, pero la media o el promedio, no nos olvidemos, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces, la segunda columna, no nos olvidemos que la F pequeña me dice el número de veces que se repite el valor que yo tengo en X. Entonces, el número 13 se repitió 3 veces. El 14 se repitió 14 veces. El 15, 23 veces. El 16, 10. El 17, 5. El 18, 4. El 19, 1. Si yo sumo 3 más 14 más 23 más 10, inmediatamente la columna me dice que son total acumulado o datos 60. O sea, si yo tuviera todos los datos dispersos, tendría 60 columnas o 60 celdas en Excel. Pero tendría 3 veces el 13, 14 veces el 14, entonces mejor lo aglutino. Y por eso es que disminuí la tablita y lo hice ahora como tabulación, ¿cierto? Como un rango, como una tabla de frecuencia que se llama. Entonces tengo los datos, la cantidad que se repite cada uno de los datos, y después, ¿qué es lo que sigue? ¿Cierto? La frecuencia acumulada, no se olviden la F mayor, la F mayúscula, que me da esta información donde yo empiezo a acumular. El primero es 3, perfecto, pero 3 más 14, 17, y por lo tanto ahí van 17. 17 más 23, 40. 40 más 10, 50, más 5, 55, y así llego a 60. Este número, no se olviden, tiene que conseguir absolutamente con este, porque si no significa que metí mal el dedito, ¿cierto? En alguna parte me equivoqué. Y después lo otro que hago, que es la cuarta columna, que ustedes ya saben que es importante hacerlo, porque se aplica en una herramienta como Excel, es cosa simplemente poner la celda que corresponde al 13 multiplicado por la celda del F del 3 y me da 39, ¿cierto? Automático. Y después simplemente yo me posiciono aquí y arrastro y automáticamente me arroja todos los datos. Pero si lo quiero ir haciendo paso a paso, lo voy haciendo, porque el dato que me interesa también es obtener la sumatoria de todos los X por F. Entonces tengo, ¿cuáles son los datos que necesito? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El total de datos, porque es la acumulación de la frecuencia, y la sumatoria de los X por F. Con eso, puedo sacar inmediatamente todos los datos que me están pidiendo, que es la media, la mediana y la moda. ¿Por qué? Yo voy a borrar aquí un poquito de cosas porque hay mucho dibujo. Porque ya tengo toda la información que requiero para calcular los datos. Primero, para sacar el promedio. ¿Qué necesito para sacar el promedio? ¿Quién me lo puede decir? Comentario. De los datos que tengo acá. ¿Cuál dato me sirve? Tengo número de datos, tengo la sumatoria de X por F. ¿Puedo sacar el promedio? Chicos, cualquiera que esté ahí, ¿puedo sacar el promedio? Sí, profe. ¿No es cierto? Porque son... ¿Me escucha? Sí, te escucho súper bien. ¿Cómo Sí, lo saco? o sea, dividir X, o sea, X por F entre 60. Exacto. O sea, 916 entre 60. Perfecto, estimado. ¿Cierto? Ese es el promedio. Aquí está el promedio. Y por lo tanto, no necesito nada más. O sea, yo con solo ver el primer cuadro, listo. Saco al tiro el promedio. Obviamente que tengo que hacer la división, ¿cierto? Porque eso es obvio. Pero también puedo sacar la moda. ¿Cuál sería la moda? No se olviden, el que más se repite. Bueno, más encima
Lo tengo destacado. ¿Cuál es la moda? El número que más se repite. ¿Cuál es? No se olviden que la frecuencia es la cantidad de veces que me dice cuánto se repite un número. ¿Cuál se repite más? ¿Aló? Aquí se lo tengo hasta destacado. ¿El 15, profe? Exacto, ¿sí? Porque el 15 se repite 23 veces, inclusive más encima se lo tenía hasta destacado, o sea, le ayudé mucho. Pero, ¿por qué también lo hice así? Porque para sacar la mediana, que es la media, no se olviden que la mediana se saca n, que es el número de datos dividido por 2. En primer punto. Entonces serían 60 dividido por 2, ¿cuánto da? Obviamente que da 30, ¿no es cierto? 30. Ese dato yo lo tengo que después ver si está en la frecuencia acumulada. Me voy a la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula. No tengo el 30. Tengo el 17 y el 40, que son los más próximos al 30. Pero la lógica de desarrollo me dice que tengo que irme al número mayor, no al menor. Por lo tanto, el que sigue de 30 es 40. 40. Pero aquí yo también tengo que ir a ver cuál es el valor de X, y en este caso es 15. Entonces, tanto la mediana como la moda, en este ejemplo es 15, y el promedio, bueno, 9,16 dividido por 30. Y aquí están los datos. A ver, chuta, me quedó, pero el desparramo de dibujo. Ahí está la media, ¿cierto? Que son los 9,16 dividido por 30, da 15,26 años. Ese es el promedio. La mediana, como decíamos, ¿cierto? 60 dividido por 2 me da 30. Como no tengo el 30, me voy a ver el 40, y por lo tanto el valor en X son 15. Y lo mismo me aparece con la moda, porque la moda es la que más se repite. ¿Y cuántas veces se repite? Se repite 23 veces. Entonces, se da cuenta que yo ya no tengo, cuando yo tengo el primer cuadro Excel y más o menos capto lo que tengo que hacer, es tan sencillo como sacar inmediatamente el promedio viendo los datos que tengo, pero si quiero hacerlo en forma ordenada, tengo que aplicar la fórmula, poner los valores, saco el promedio. Después, ¿cierto? N dividido por 2 me da 30 y saco la mediana y finalmente indico cuál es la moda. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, no es tan complejo el comenzar a analizar cuando yo tengo una serie de datos. Acá, por ejemplo, vemos otra serie de datos. Espérense. Ahí está el borrador. Aquí tengo otra serie de datos. Pero esta serie de datos me la están dando aquí al principio, esta serie de datos. Me dicen, esta es una serie de datos, donde el número 2, 4, 7, 2, 2, 5, 10, 9, 9, 7. Cuando yo tengo una serie de datos, no se olviden que lo que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor, cuando lo tabulo. Entonces aquí veo que el menor número es el 2, perfecto, pongo el 2. Después el que sigue es el 4, porque el 3 no existe. Después el 5, el 7, el 9, 10. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3. Y ahí le pongo 3 veces. ¿Cuántas veces tengo el 4? Solo una. Por ejemplo, el 7 dice que son 2. Una vez el 7, 2 veces el 7. ¿Cierto? Y así sucesivamente. ¿Cuántos datos son? Si yo empiezo a sumar, me dice que son 10. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Aquí tengo entonces los X ordenados de menor a mayor, la cantidad de veces que se repiten, y después empiezo con la frecuencia acumulada. ¿Te acuerdas que la frecuencia acumulada es, primero es 3, 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10. Estos números tienen que coincidir, estamos bien, si no me equivoqué. Perfecto. Y en la cuarta columna siempre multiplico X por F. 2 por 3, 6. 4 por 1, 4. O sea, esto hasta yo lo puedo hacer sin calculadora, sin Excel, sin nada. Y sumo todo, me da 57.
Y nuevamente digo, ok, ¿cuál es el promedio? Súper fácil. ¿Cuánto sería el promedio? Si ya tengo estos datos, ¿cuánto es el promedio? Henry, ¿o alguien se acuerda? 57 dividido en 10, ¿o no? Exacto, eso es. Porque es la sumatoria de los XF dividido por N, y N es 10. ¿Cuánto sería, perdón, cuál sería la moda? No se olviden, la moda es el número que más se repite. ¿De dónde saco el El número? 2. ¿Ah? El 2. Exactamente el 2, porque inclusive aquí lo tengo hasta destacado con rojo, porque el 2 se repite 3 veces, que es el que más se repite. Fantástico. Por lo tanto, esto es la moda, perdón. La mediana. No se olviden que la mediana es N dividido por 2. ¿Cuánto da? 10 dividido por 2 da. 5. Sí, menos mal que por lo menos estamos bien en eso. Esto da 5. 5. Ahora, ese dato yo lo tengo que ir a ver en la frecuencia acumulada. Pero en este ejemplo da exactamente el número 5, así que no hay por dónde perderse. Voy para el lado y digo, la mediana es el 5. Entonces, promedio 5,7, porque 5,57 dividido por 10, 5,7. Miren, dense cuenta, ese es el promedio, 5,7. La mediana un 5 y la moda el 2. Eso es la información que yo obtengo solamente por ver la primera tabla, que es la que tengo aquí. ¿Cierto? Y es la que yo le estoy colocando acá para hacerlo más en detalle. El promedio es 5,7, ¿cierto? La mediana el 5 y la moda el 2. Entonces, en base a esos datos, ¿cierto? Esa información, yo puedo ir tomando mejores decisiones porque ya tengo tabulado de una manera mucho más concreta, más precisa mi tabla. Sé cuál es el promedio, la mediana y la moda. Y si seguimos avanzando, pero esto ya lo vamos a dejar para la próxima clase, el día viernes, y con eso terminamos, porque vamos a hacer mucho más ejercicio el día viernes. Acá, la única diferencia que tenemos con respecto a la otra tabulación es que acá yo hago rangos porque son muchos los datos, ¿cierto? Si ustedes se fijan, acá me están diciendo que para la escala de 0 a 3 son 75 números o 75 datos o elementos. Perdón. Imagínense del 6 al 9 son 1932 datos, o sea, exagerado. Y de 9 a 10 son 500. Entonces yo si sumo 75 más 400 más 1009 más 500 son como 3000 datos. Entonces ya no es esto una tabulación que voy a hacer así del 0, 0,1, 0,2, 0,3 porque se me aumenta la tabla y me crece mucho. Entonces lo aglutiné de mayor manera, de una manera mucho más concreta. Pero la diferencia fundamental de esta tabulación es que el X, ¿cierto? Que es la primera columna, que vendría a ser la que, obviamente, la que está aquí al lado izquierdo, esta, ya no son números solitos, o sea, no es 1,21, 1,22, 1,23, ¿no es cierto? O 10, 11, 12, 13, sino que va del 0 al 3, el otro va del 3 al 6, y así. Entonces, me aglutina dentro del X también un rango. Entonces ahí, obviamente que para calcular el promedio, la mediana y la moda también es diferente, tengo que aplicar distintas fórmulas. No es la misma que la que ya hemos aplicado hasta ahora, que simplemente sumo todos para sacar el promedio, sumo todos los números, lo divido por la cantidad de números, saco el promedio. Para sacar la mediana, ¿cierto? N lo divido por 2, me voy a la frecuencia absoluta y veo cuál es el dato para calcular y decir que esta es la mediana. Y la moda, simplemente viendo cuál es el número que más se repite. Acá es un poquito más complejo porque hay unas fórmulas que me involucran muchos datos y por lo tanto también tengo que tener ojo porque eso me significa que tengo que aplicar, cuando yo me encuentre bajo esta situación, una fórmula diferente a las que hemos venido aplicando hasta el momento, que eran bastante fáciles y que inclusive ustedes se dieron cuenta que haciendo la primera página, que era X, F minúscula, F mayúscula, y después X por F, listo, viendo eso saco inmediatamente los resultados.
¿Ok? En cambio acá nos vamos a dar cuenta que tengo que aplicar un poquitito más de información, es decir, tengo que tener un dato que es lo siguiente. Esto solamente para mencionarlo y después ya lo vamos a ver con más detalle en la primera clase, o sea, la clase del viernes. Acá, ¿no es cierto? Vemos que primero tengo que abrir la columna X, que es la primera, con la F minúscula. Yo incorporo una nueva, ¿cierto? Columna y esa le llamo X. ¿Se dan cuenta? O sea, transformo la escala, que es generalizada porque tiene muchos números, en un número en particular que le voy a llamar X. Porque no se olviden que esa X es la variable. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cómo calculo X? Como dice ahí, el promedio de los límites. ¿Cuáles son los límites? Parto de 0, termino en 3. ¿Cuál es el promedio? 1,5. Perfecto, ahí pongo X 1,5. Después, parto en 3, termino en 6. ¿Cuál es el promedio de esos números? 4,5. Y ahí pongo el X. De 6 a 9, 7,5. ¿Cierto? Porque 7,5 es la mitad entre el 6 y el 9. Eso es lo que quiere decir. Y después entre 9 y 10, como hay un solo número, 9 y 10 es el 9,5. Y eso ahora son mis X. ¿Cierto? Esos son mis X. Y por eso que yo después empiezo nuevamente con lo mismo, aquí la frecuencia acumulada, y ahora sé que son 2.986 datos, ¿cierto? 2.986 datos, que me da lo mismo con la frecuencia de cada uno de ellos o la acumulada, y después, como nuevamente sigue, X por F, pero ahora entendiendo que el X es el promedio de los límites que lo multiplico no, ahí me equivoqué. El promedio de los límites que lo multiplico por, se me pasó la raya, por acá el F que corresponde. Entonces 1,5 por 75 me da 112,5. 4,5 por 458 y así, y ahí saco el total. ¿Ok? Entonces aquí uno podría decir, ok, es de fácil. Ahora que ya tengo estos datos, ¿cierto? Aplico las mismas formulitas que habíamos hecho antes y digo, bueno, aquí saco el promedio y ahí está. Se da cuenta que tuve que hacer simplemente un ajuste, pero solamente para la media aritmética. Porque la media aritmética sigue siendo la sumatoria de, voy a volver para atrás, dice 21.613 por 2009, ¿cierto? Es el total de los datos, que es X por F, 21.613, dividido por 2009, ¿cierto? Que son todos los datos que tengo de esta serie de datos. Ahí está, 21.000 dividido por 2.986 me da 7,23. Esa es la media aritmética de eso. Pero si aquí ustedes se fijan, en la mediana hay una formulita que ya me cambia la historia. Es una formulita un poquito más compleja. Imagínense en la moda. La fórmula es bastante más complejita, la fórmula de la moda. Entonces depende cómo yo tabule, ¿cierto? Mis datos o mi serie de datos, ya sea en una tabulación sencilla, aplico la que ya hemos aprendido. Si es una serie de datos que ni siquiera necesito tabularla porque son tan pocos datos, el promedio simplemente sumo todo, lo divido por n y chao. El otro lo divido por 2, ¿cierto? Y ahí veo cuál es el promedio, listo. O sea, súper sencillo, mucho más fácil, pero a medida que se van complicando los datos, porque son muchos, ¿cierto? Estamos hablando de 10 datos, lo aplicamos de una manera. 50, 60 datos, bueno, los tabulamos de una manera sencilla, lo aplicamos. Pero cuando son 5.000, 50.000, 500.000 datos, los tengo que aglutinar mucho, y ahí tengo que ir haciendo operaciones intermedias, y las formulitas ya no son tan simpáticas, ¿cierto? Sino que ya me significa que tengo que empezar, como hizo uno, empezar a aplicar, ¿cierto? Que la mediana tiene su ciencia, imagínense la moda, que antes la moda era re fácil, el que más se repite, chao. Ahora, ¿cómo lo hago? Miren el examen de formulita. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a dejar para la última clase, que es el día viernes. Vamos a empezar inmediatamente con eso.
y después vamos a hacer ejercicio de este tipo que estamos haciendo, ¿cierto? Cómo calcular la media, la media, la mediana y la moda, y la famosa tabla de tabulación, cómo hacerla. Y con eso, no se olviden también, chicos, que en los videos está muy bien explicado, ¿cierto? Cómo el tema de la mediana, la media, la moda, y cómo lo pueden hacer ustedes en Excel. Y sobre todo también habla muy bien del tema de la tabla de frecuencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo una serie de datos, lo quiero transformar en una tabla, y cuántas veces yo puedo, por ejemplo, la tabulación que yo les mostré aquí, ¿cierto? Esta que hice, por ejemplo, acá, ahí está, ¿cierto? Que vaya de 0 a 3, y después que vaya de 3 a 6, esta, yo la puedo también, ¿cierto? De acuerdo a cómo está ahí la información de los videos, yo lo puedo desarrollar y puedo ver cuántas filas tengo que tener para mi tabulación, que en este caso son 4 filas, ¿cierto? De 0 a 3, de 3 a 6 y así. Y eso también yo a través de una formulita la puedo determinar. Pero en definitiva, a mí lo que me interesa es que las tablas, una vez que ya tengan diseñada la tabla, sepan aplicar la fórmula y sacar los resultados que les estoy yo pidiendo. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la evaluación 1, lo que habla justamente de eso. Si te dan una serie de datos, ustedes tienen que sacar el promedio, la mediana y la moda, y después te dan una tabulación que la tienen que hacer y después aplicar el promedio, la mediana y la moda. ¿Ok? Por lo tanto, es lo que estamos conversando, es lo que estamos viendo como materia en este momento. ¿Ya? Así que, chicos, bueno, ya se me pasó la hora. Voy a dejar de compartir. Me voy a volver a la sala. Veo que hay poquititos, parece que se anduvieron asustando. No. Pero lo importante es que los que están, ¿cierto?, entiendan bien el tema, métanse en el trabajo, perdón, en los ejercicios, revísenlo, chequeenlo, porque si le va quedando dudas, también es bueno que me la hagan mencionar, no sé, que me puedan escribir. Profe, no me quedó claro esto, pues, ¿por qué no nos repite esto otro? Y yo no tengo ningún problema en hacerlo, ¿ok? Así que, chicos, nos vemos, que estén bien. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao. Profe. Cuídense. Voy a dejar de grabar.